Es un gusto saludarles esta mañana en el Frente a Frente, en ausencia de nuestro director, tanto de Frente a Frente como de la marca TN5, el licenciado Renato Álvarez, que próximamente estará acá con nosotros, por supuesto, para dar a conocer más temas de país. Mire, hay un encuentro iberoamericano de ombudsman, de los defensores del pueblo, esa figura característica surgida precisamente en Europa, por la necesidad de caracterizar un personaje que sea importante dentro de los países, dentro de las sociedades, que conozca de quejas, que conozca de situaciones de derechos humanos en los países. Mire, una figura muy importante que en el caso de Honduras ha tenido mucha relevancia. Y por supuesto aquí en el programa esta mañana vamos a conocer los puntos de vista de diferentes temas con estos comisionados de derechos humanos de países de Latinoamérica que visitan el territorio hondureño, que se han congregado desde ayer aquí en Tegucigalpa para conocer la situación de derechos humanos en América. Repito, es muy importante conocer el punto de vista de ellos sobre temas de migración, sobre el tema de maras y pandillas, sobre el tema de la democracia en América Latina y sobre todo el papel que juegan cuando se les denuncia y llegan ahí a sus oficinas denuncias en contra de funcionarios que cometen algún tipo de fechoría o algún tipo de delito. Importante el foro esta mañana, yo sugiero su atención porque voy a presentar a mis invitados acá esta mañana y conocer el punto de vista de cada uno de ellos referente a los temas importantes de la región centroamericana y también de Latinoamérica. Ya regresamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Unitec. Son 4 las facultades que pueden elegir. Matricúlalos hoy en Unitec. Hablemos sin rodeos. Ir a pagar cuentas es un fastidio. Así que mejor ven a Circle K, donde te ofrecemos más de 100 transacciones disponibles en caja. Y cero fila. La luz, el agua, el cel, el internet, el cable, la tarjeta y hasta la remesa en un solo lugar. Haz tus mandados en una sola vuelta. En Circle K, la plataforma más completa de transacciones. Lo quieres, lo tienes. Se acerca el Mundial y para eso nos estamos preparando. Para nosotros el deporte es más que un juego. Es análisis, es debate, es opinión, es entrevista, es historias de valor, es exclusiva. Por eso en deportescbc.com lo tomamos muy en serio. Todo lo que ocurre en el mundo del deporte lo podés encontrar aquí. Con el análisis de los expertos sobre los temas más relevantes de tus atletas y deportes favoritos. En apenas un año, más de 6 millones de personas se han informado en este portal. Más del 64% de audiencia en Honduras, además de Estados Unidos, México, Centroamérica y España. Este es el mejor equipo. Quédate en deportescbc.com, la casa de los grandes eventos. Yo quiero presentar a mis invitados esta mañana. Quiero comenzar, por supuesto, con la abogada Blanca Izaguirre, comisionada nacional de los derechos humanos en Honduras. Abogada, es un gusto tenerla en el Frente a Frente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Y anfitriona de este evento, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y qué bueno tenerlos a todos acá. Ya vamos a desarrollar el tema acá en el programa para conocer de cerca qué es lo que se está haciendo. También saludo a José Apolonio Tobar Serrano. Buenos días. Es un gusto saludarle. Gracias por la invitación y de verdad que muy contentos con la hospitalidad que hemos tenido en Honduras y por supuesto con la disponibilidad de poder compartir opinión con la población de Honduras relacionado con lo que estamos trabajando en estos días y por supuesto temas de interés regionales. ¿Y cuál es la relación que tienen con el señor Bukele en El Salvador? Buena, de trabajo, de coordinación, de entusiasmo, ojalá y que todo salga bien. Ajá.
No lo miro muy convencido. Lo miro con una respuesta a medio. No, lo que pasa es que, bueno, el presidente Bukele en El Salvador tiene una aceptación muy positiva. Sí. La población ha visto con bastante esperanza, digamos, que el gobierno de él marque una diferencia en relación a los últimos 30 años de administración. Ha tomado decisiones que son fuertes, decisiones importantes para el país, decisiones que la población, yo pienso que estaba esperando que se adoptaran desde los últimos 30 años, y eso obviamente ha generado en algún sector de la población como suspicacia, ¿no?, de qué va a pasar. El tema del Bitcoin es un tema que no se conocía, se ha introducido al país a través de una ley, y esta ha generado también mucho debate, tomando en cuenta que llegó a niveles de los $60,000 y ahora está abajo de los 20. Entonces, justamente ayer se estaba publicitando que se ha adquirido una nueva compra de 80 Bitcoin, me parece. Entonces, son cuestiones que pueden estar en el tema del debate, pero al final del día hay mucha población, el 87%, la última encuesta que estuve revisando, aprobaba las medidas en el tema de seguridad, y cerca del 95% aprueba la función como persona que él está realizando. Así de que yo creo que es un tema de laboratorio, un tema que se debe tratar desde la ciencia política, desde la comunicación política, desde la parte de las políticas públicas que se están implementando, y obviamente contrastarlo con los últimos 30 años que hemos tenido en El Salvador. Perfecto. Yo quiero saludar a mis otros invitados. Quiero saludar a Ismael Rins, defensor del pueblo de Río Cuarto, Argentina. Es un gusto tenerlo aquí en el frente. Ramón, un gran placer poder compartir este espacio con compañeros y compañeras. Agradecerle a la comisionada Blanca y a usted por poder debatir estos temas tan significativos para nuestra región en el marco de nuestro trabajo como defensores del pueblo en el caso de Argentina y como comisionados procuradores en el caso de Centroamérica. Gracias. Saludo también a Juan Wilfredo Castellanos, delegado nacional del Comisionado de los Derechos Humanos aquí en nuestro país. ¿Cómo está? Mucho gusto. Es un gusto saludarle. Gracias. Para nosotros también es de mucho placer ser los anfitriones de este importante cónclave a nivel iberoamericano de las Defensorías del Pueblo, ¿verdad? Que tiene como marco el mandato de las Defensorías y como garante de los derechos humanos y las libertades públicas, ¿verdad? En el siglo XXI. Ustedes surgieron como una figura de defensores del pueblo. Y yo quiero comenzar el programa esta mañana a consultarles, a usted primeramente, abogada Blanca. ¿Realmente se les respeta a ustedes el accionar en los países? En el caso de Honduras, ¿se les está respetando el accionar como defensores de los derechos humanos de los ciudadanos, del pueblo? ¿Realmente la clase política, los gobiernos, les han habilitado estos espacios? Voy a suspirar antes de contestar esta pregunta, honestamente. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Ya como decía el abogado Castellanos, somos anfitriones de un evento importante y no casual. Estamos abordando temas trascendentales en nuestro país, no solo en el país, en la región. Estamos hablando de migración, de la no injerencia y la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, y además aprovechando el mes del orgullo de la comunidad LGTBI, que para muchos no es tan agradable, pero para el Comisionado Nacional es algo importante. También el seguimiento de la sentencia en el caso de Vicky Hernández contra el Estado de Honduras. Quiero rescatar algo importante, sobre todo en el 30 aniversario del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Después de 30 años, es la primera vez que hay una mujer titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Desafortunadamente, blanco de muchísimos ataques. Ustedes han sido testigos de campañas de desprestigio, de casi que procedimientos de investigación administrativos, y también de la labor y de las buenas diligencias que de la institución se está haciendo. Así que yo de verdad aspiro, después de escuchar los discursos en la toma de posesión y de diferentes funcionarios, que trascendamos el discurso y que realmente el respeto a los derechos humanos, no solo a la institucionalidad, pero también en general, se concrete. Porque el discurso de los derechos humanos es divino, yo me lo puedo de memoria, pero ser coherente con el discurso, como diría mi papá, son otros 20 pesos. Entonces creo que estos encuentros precisamente se dan
para que en el marco de la coordinación interinstitucional, entre otras instituciones de derechos humanos, pongamos en la agenda de los estados el tema de la migración, el tema de la comunidad LGTBI y muchos otros temas, la violencia política de género, por ejemplo, que muchas mujeres que somos funcionarias o que estamos en cargos importantes hemos sufrido, sea parte de nuestra agenda. Así que, contestando su pregunta, sin ánimo de salirme del tema, espero y aspiro a que se respete la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos. Solo en esa medida vamos a tener instituciones que de verdad puedan posicionarse, puedan señalar o identificar las falencias de los gobiernos, pero sobre todo cumplir con el rol constitucional de garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. ¿A partir de qué momento ve usted una amenaza a su figura y a su persona en el país, abogado? Me nombraron el 22 de diciembre, bueno, me seleccionaron el 22 de diciembre de 2020, sí. Y a partir de ese momento he sido blanco de cuestionamientos de por qué sí, por qué no, que si el papá, que si la mamá, que si el novio, que si el abuelo, o sea, terrible. Pero obviamente se agudizó y ya lo discutimos en algún momento aquí con don Renato, sí. Cuando se va a integrar la Junta Nominadora para la Corte Suprema de Justicia. Me vinculan con una comisión de extradición que nada tiene que ver con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luego quieren investigar por qué el nombramiento se dio de la forma que se dio, que muchos aducen que es irregular. Y a raíz de eso pues han habido cuestionamientos y como digo, campañas de desprestigio, incluso al punto de dudar de mi trayectoria profesional. Es más, ni siquiera soy profesional para muchos. No creen que estudié en la universidad o no, de verdad. Temas como de por qué la comisionada cuestiona o solicita información a diferentes instituciones para ver cuál es el esquema de seguridad del expresidente, porque ella quiere facilitar al cártel y cuestiones de ese tipo que yo le voy a contar y en el marco de la confianza y de la gente que nos está escuchando hoy y de mis homólogos de diferentes países. Desde los 17 años he estado en diferentes funciones públicas, Poder Judicial, Secretaría de Estado. Nunca en mi vida, y se lo dije la vez pasada a don Renato, me había sentido tan vulnerable como desde que asumí este cargo. Obviamente lo hice con todo el compromiso y con toda la responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional. Nunca me había sentido tan vulnerable por el hecho de ser mujer como desde que asumí este cargo. Los cuestionamientos, el escrutinio, los señalamientos, no les pasa a mis compañeros que están aquí, como le pasa a las mujeres. Y yo creo que eso es, en el siglo XXI, cuestionable. Bueno, gracias, abogada. Esa política pública de apertura de los países, de los estados, de los gobiernos, debe de apartarse del color político y debe de apartarse de esas doctrinas que de izquierda, que de derecha, que de socialismo, que de centro izquierda, señor Ismael Rins, para que ustedes como comisionados tengan la apertura de hacer el trabajo en los países. Bueno, es así, digamos, un poco estas instituciones, se procura protegerlas de la cuestión de la política partidaria para que de esta manera podamos ejercer la función de una manera más libre y tranquila, se diría. Pero inclusive en muchas de nuestras funciones tenemos prohibiciones luego de ejercer la política, ¿no? De poder presentarnos a cargos públicos, de ser, se nos veta la posibilidad de ser electos en muchísimas de estas cuestiones. Pero sin lugar a dudas somos una institución que surge en el fuego de la política. Y en ese fuego de la política es donde nos tenemos que mover. No somos una institución absolutamente despolitizada. Sí tenemos que reunir un perfil técnico que nos permita desarrollar un esquema un poco más allá de esta política partidaria, pero somos un organismo del Estado. Y en este rol de organismo del Estado, la política, en el buen sentido de la política, tenemos que, yo lo escuchaba usted también hablar de la democracia, y creo que es una institución que fortalece justamente ese Estado de Derecho, esa democracia que tanto nos ha costado en nuestra parte del continente conseguir y sostener,
Y bueno, y que esta protección no se vuelva el talón de Aquiles de estas instituciones. Tan lejos de la política, empiezan a debilitarse también. Ahora, si el abogado del pueblo comienza a tener este tipo de restricciones en los gobiernos, ¿se imagina lo que puede esperar de resultados una población que cree en la figura de ustedes? Que busca justicia, que busca respeto de derechos humanos, que busca respeto de derechos universales. Bueno, es una tensión, yo creo que esto que está ocurriendo en nuestra parte del continente es una tensión lógica también entre una organización gubernamental que ve de alguna manera cómo las instituciones se van fortaleciendo, y en ese fortalecimiento se crea una tensión con el Estado, con el gobierno, mejor dicho, que intenta que no haya competencias, digamos. Pero creo que, como usted dice, hay una porción fuerte de la población que todavía cree en nuestro grado institucional como el último lugar para ir a llevar su queja, para sentirse representado, como un espacio de participación política, ciudadana, cívica, que le permite potenciar la voz de ese reclamo silencioso que va por debajo de la calle, del ciudadano de a pie. Cuando llega al comisionado, cuando llega al procurador, cuando llega a la Defensoría del Pueblo, resuena de otra manera en el gobierno, y por ahí eso molesta, naturalmente molesta, pero estamos trabajando justamente en este tipo de encuentros para encontrar también herramientas de diálogo con los gobiernos que nos permitan trabajar articuladamente muchas cosas, porque al final del día lo que busca el gobierno y lo que buscan nuestras instituciones es el bien de la población. Entonces creo que eso es un desafío en nuestro quehacer institucional y en nuestra agenda defensorial. Como decía la comisionada, tenemos que lograr una agenda defensorial que vaya más allá de la agenda del gobierno. Si no, nos vamos convirtiendo en ese bombero que va apagando el fuego que muchas veces se genera a partir de la toma de decisiones de un poder público. José Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, cuando escuchamos este tipo de testimonios, como por ejemplo lo que está planteando y lo planteó aquí en un programa con el licenciado Renato, la abogada Blanca Izaguirre, y también conociendo testimonios de procuradores, defensores de los derechos humanos en los diferentes pueblos de Latinoamérica, ¿cómo interpretar entonces el papel de ustedes ante, bueno, perseguidores de la labor que están realizando estos países? Sí, bueno, yo creo que es importante rescatar el origen de las instituciones. Sí. Honduras tiene 30 años, El Salvador también tiene 30 años, y El Salvador surgió la Procuraduría luego de los acuerdos de paz del conflicto armado de la década de los 80. La década de los 80 y los 70 representa para El Salvador una de las décadas más oscuras sobre la persecución política, empresarial, y no existía una figura estatal que promoviera la difusión, la promoción y la tutela de los derechos fundamentales. Eran los organismos no gubernamentales los que asumieron un rol importante en ese momento. Uno de los compromisos de los acuerdos de paz fue la creación de la Procuraduría. Pero me parece a mí, voy a hablar del caso de El Salvador porque creo que es similar, me parece a mí que lo que ha habido en todos estos 30 años de funcionamiento de la institución es ausencia de informar a la población el origen y la razón de ser de la institución. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos no ven en los derechos humanos la esencia de estos para tomarlo como el coadyuvante o el vaso comunicante necesario que les haga llegar a las comunidades a generar mayor satisfacción de necesidades y en consecuencia menores afectaciones, sino que lo ven como el adversario, lo ven como el que señala, lo ven como el crítico, pero no ven la esencia del trabajo de una Procuraduría o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No ven que están promoviendo la protección de los grupos de mayor condición de vulnerabilidad. Bajo esa lógica, ha habido una sistemática actuación de diferentes gobiernos de limitar los presupuestos de las instituciones, porque se prevé que entre menos presupuesto tiene, menor es la capacidad de accionar, y eso generaría menor capacidad de señalar o de criticar, o en su caso de evidenciar alguna deficiencia gubernamental.
Me parece a mí que por ahí va el asunto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ante eso? Le estamos diciendo al gobierno, le estamos diciendo a la población nacional, a la población internacional, que las instituciones de derechos humanos ni somos adversarios de los gobiernos, ni somos enemigos de los gobiernos, ni somos obstáculos de gobiernos, de nada. ¿Qué es lo que nosotros estamos en la ruta de ser? De convertirnos en una institución que promueva la gobernabilidad efectiva. ¿Esto qué es? Cuando una comunidad llega a la Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras y dice, mire, comisionada, fíjese que en la comunidad tengo 15 días, o tenemos 15 días, que no está llegando el agua potable. ¿Y qué hace la comisionada? Va a tomar el teléfono y va a intentar comunicarse con la persona encargada de suministrar el agua potable a las comunidades. Pero si esa persona no le levanta el teléfono a la comisionada, no le responde su llamada, lo que va a hacer la comisionada es un comunicado, un pronunciamiento público. Y va a decir, miren, fíjense que he recibido a la comunidad X y me cuenta esto y esto, por lo tanto le recomiendo, le exhorto o le hago el llamado a la autoridad X para que haga las acciones respectivas, para que le llegue el agua a la población. Entonces la autoridad dice, ¿por qué me está cuestionando de esta manera? ¿Por qué me expone públicamente? Porque antes le llamé y no me contestó. Entonces, si él contesta, lo que buscamos es que haya una comunicación, una coordinación estatal en la satisfacción de un derecho. ¿Por qué? Porque nosotros como instituciones somos Estado, no somos gobierno, y eso hay que tenerlo claro, porque eso nos marca la diferencia en el accionar. No somos parte del gobierno, pero somos parte del Estado, y la Constitución de la República, como lo es en El Salvador y seguramente lo es en Honduras, correcto, claro, establece que el ser humano es el centro de toda actuación estatal. Entonces deben entender los gobiernos que no somos adversarios, que somos una institución que debe estar para coordinar esfuerzos en beneficio de la población. El respeto a la dignidad humana es el principal objetivo de ustedes como procuradores. Yo quiero que me conteste usted, antes de darle la palabra a Wilfredo Castellanos. ¿Cómo quitar ese concepto en la mente de la población, de las sociedades, por supuesto, ese concepto de que el comisionado que vamos a nombrar de un periodo a tal periodo pertenece a un partido político y va a ir a ese puesto a defender los intereses de ese partido político si es que en su momento hay una persecución por algún tipo de delito o por algún tipo de hecho? ¿Cómo quitar este esquema en la mente de muchos pobladores de sus países cuando dicen que realmente representan a un partido político? Mire, yo creo que es con educación. Sí. Una de las principales funciones de la institución de derechos humanos es la promoción de los derechos humanos, la difusión de los derechos humanos. Y lo que nos ha hecho falta en América Latina, en muchos países de América Latina, es que en la currícula tengamos una materia de derechos humanos, pero no desde la universidad y que no sea optativa además, sino desde primaria. Que los chicos y las chicas desde los 10 años comiencen a escuchar derechos humanos, comiencen a escuchar la universalidad de los derechos humanos, la función de la comisionada, la función del comisionado, la función de los procuradores, en la medida en la que seamos capaces de trasladar e informar a la población sobre el origen, la razón de ser y la función de la comisionada de derechos humanos, el procurador de derechos humanos, en esta medida vamos a ir cambiando la mentalidad hacia futuro. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestros países de Centroamérica? Es pecado que una persona que pertenezca a un partido político asuma un cargo público. Sobre todo, estamos hablando del Ministerio Público o de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Pero pregunten en Argentina, son miembros de partidos políticos, por Dios. En Buenos Aires recién se acaba de nombrar a la defensora del pueblo de la provincia de Buenos Aires y la señora viene de ser diputada de uno de los partidos políticos. ¿Y ustedes creen que se ponen mal? No, al contrario, se ponen bien porque representa a un segmento importante de la población que va a defender al resto. No, yo he hablado con gente de la OEA y me dice, es que no es pecado que seas parte de un partido político. He hablado con gente de la Unión Europea, no es pecado. El problema es cómo actúan. Entonces, es la conciencia, es el accionar propio de cada uno lo que debe que rescatarse. Ahora, usted dijo algo importante aquí en el foro esta mañana. La principal amenaza que tienen ustedes como defensores del pueblo, como procuradores de justicia, de derechos humanos, es el tema de la reducción de los presupuestos a los que pueden estar expuestos por parte de los gobiernos que ustedes representan. Yo le consulto a Juan Wilfredo Castellanos, en el caso de Honduras, delegado nacional de CONADE en el país. ¿Tienen este problema en el país? ¿Han tenido ustedes los presupuestos asignados por parte de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya hasta esta hora, hasta este día, 1 de julio del 2022? Bueno, antes de dar respuesta, yo quiero también hacer mención de que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos
está cumpliendo 30 años de su fundación. Yo creo que es un dato relevante. Los primeros 3 años funcionó como un despacho del Poder Ejecutivo y en 1995 ya se reforma el artículo 59 constitucional y se le da la independencia, independencia derivada también de los principios de París que rige a nivel internacional todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Es importante señalar de que en los principios de París habla que los estados están en la obligación de proveer ese presupuesto necesario para las instituciones nacionales de derechos humanos. Nosotros hemos funcionado con uno de los presupuestos más bajos del estado durante mucho tiempo, creo que son 84 millones apenas el presupuesto del CONADE para sostener 19 oficinas a nivel nacional en los 18 departamentos. Esperamos nosotros, ¿verdad?, que en este nuevo ejercicio fiscal que ya se empieza a estructurar se incremente, ¿verdad?, ese presupuesto, se incremente para tener salarios dignos, ¿verdad?, en la institución, en primer lugar, para llevar adelante los proyectos de protección a las personas en situación de vulnerabilidad que tenemos a nivel nacional, para seguir atendiendo las unidades, las defensorías que defienden a los sectores como sector mujer, como personas con discapacidad, como el sector de las personas migrantes. O sea, con un presupuesto tan bajo con el que funciona el CONADE, se hace mucho. Sostener 18 oficinas a nivel nacional no es fácil con la actividad permanente que a diario se realiza. No solamente acciones defensoriales que se desarrollan a diario en las oficinas, defendiendo a las personas, atendiendo a los peticionarios que a diario llegan con sus quejas. Atendemos 10.000 quejas al año a nivel nacional, un número significativo de quejas. Y a diario también nuestros promotores y todos nuestros servidores, funcionarios, investigadoras de quejas se desplazan a los municipios a recibir quejas, a hacer investigaciones, a promover los derechos humanos, a realizar capacitaciones, ¿verdad? Estamos haciendo ahorita capacitaciones a nivel de los cuerpos de seguridad del Estado, a nivel de centros educativos, y eso consume una gran parte de nuestro presupuesto que el Estado da. Estamos sobreviviendo a nivel de... ¿Cuánto creen ustedes es el presupuesto que debe de tener el CONADE aquí en Honduras? ¿De 84 a cuánto? Bueno, son aproximadamente 122 millones. Hicimos una solicitud por 44 millones más o menos. Es increíble que en la Institución Nacional de Derechos Humanos tengamos abogados que no... su sueldo ni siquiera llega al arancel que ya estableció el Colegio de Abogados. Abogados graduados, contradictorios, con compromiso, y no logramos. En una Institución Nacional de Derechos Humanos solicitamos al Estado un presupuesto, digamos un aumento de 40 millones que fue otorgado en su momento, tardío, voy a reconocer, pero fue otorgado. La manifestación de los estados de su voluntad de querer garantizar los derechos humanos muchas veces es a través de los presupuestos. En la medida que asignen un presupuesto digno para que una institución funcione, ya decía el abogado Juan Wilfredo Castellanos, 19 oficinas en 18 departamentos, con 83 millones, casi que imposible. O sea, el trabajo se hace... ¿Cuánto ganan algunos abogados? 17.000 empiras. ¿Y cuál es el arancel del colegio? 21.000. 21.000 empiras. Y aún así no se atrasa el trabajo en el CONADE a nivel nacional. Eso es lo que quería decir, o sea, a pesar de que los sueldos no son los más dignos, el compromiso del trabajo se hace y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. Claro. En la medida de que hay una voluntad y efectivamente un compromiso de querer garantizar los derechos humanos. 44 millones que fueron asignados en el 2021 y que en la reformulación del presupuesto fueron retirados del comisionado. Nos habían aumentado a 126 millones, volvimos a los 83 con la sorpresa que instituciones gubernamentales que tienen un rol en la asesoría y en la defensa de los derechos humanos que no es el mismo del comisionado nacional, doblan el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Respóndame de manera directa. Entonces, ¿interesa o no interesa el respeto de derechos humanos en estos momentos al actual gobierno? Pues cuénteme, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un presupuesto de 186.000 y nosotros 83. 186 millones. La Secretaría de Derechos Humanos. Ajá. Y nosotros 83. Entonces se interpreta aquí en el frente a frente que no hay voluntad. Pues que no hay voluntad del actual gobierno en darles a ustedes las herramientas para seguir dando esta protección de derechos humanos en el país. Pues no el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La Secretaría tiene sus atribuciones y sus funciones, el Comisionado tiene las suyas.
que están establecidas en una ley orgánica, que tienen rango constitucional. Las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos es asesorar precisamente al Poder Ejecutivo en rectorar el cumplimiento y la implementación de la política pública y un plan nacional de acción en derechos humanos. Y de cómo el gobierno debe procurar ese enfoque de derechos humanos en el actual estatal. Esa no es la función del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. El comisionado, como usted ya bien lo decía, y el abogado Castellanos lo mencionó, recepciona quejas, hace investigaciones sumarias, hace recomendaciones para que se tomen las medidas correctivas necesarias para que se procure esa garantía de derechos humanos. Por el respeto también de mis invitados, solo déjenme otras consultas aquí a la abogada Blanca. Por favor. ¿Están siendo acusados hasta esta hora actuales funcionarios por violación de derechos humanos del actual gobierno? Pues yo estoy sorprendida con el silencio de las organizaciones de sociedad civil y de diferentes actores que en su momento señalaban, acusaban y decían. Es un silencio, quisiera decir administrativo, pero no es administrativo. En realidad es un silencio sepulcral de diferentes organizaciones. ¿Motivado por qué ese silencio? No podría darle una respuesta. Pero le puedo dar un ejemplo. Ajá. Hemos visto diputadas, funcionarias públicas que han sido retiradas de su cargo violentamente, o sea, con las personas que llegan y les remueven de sus cargos. Comisionadas de derechos humanos, que en esos 30 años le decía, a mí me satisface ser la primera mujer en ser titular de esa institución, después de 30 años, una mujer hasta ahora, que ha sido acusada, señalada, con campañas de desprestigio, que estoy segura, y con el respeto que se merecen mis compañeros de panel, incluso usted por ser hombre, no pasa con los hombres, y nos pasa a las mujeres. Entonces, irónicamente tenemos una presidenta donde las mujeres nos deberíamos de sentir como más respaldadas, más apoyadas, financiera, técnica, presupuestariamente, incluso de criterio, porque es lo que mandan los principios de París, que las instituciones seamos independientes. Pero en la medida que seamos independientes vamos a poder señalar y visibilizar los errores del gobierno, de los gobiernos. Porque precisamente para que haya un sistema de pesos y contrapesos se crean estas instituciones. Si no, entonces cada quien que haga lo que quiera. Mire, un silencio sepulcral, un silencio de la sociedad civil que antes era beligerante en hacer denuncias, funcionarios por la comisión de algún tipo de delito, pero que no se ven en estos momentos, ha dicho aquí en el frente a frente la abogada Blanca Iseguirre. Bueno, ¿para dónde vamos entonces, abogado? Sí, miren, Juan Wilfredo. Gracias. Nosotros tenemos planificado solicitar una reunión con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional para solicitar un incremento de presupuesto a la institución. Estamos llevando adelante proyectos muy interesantes, pero con el financiamiento, por ejemplo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con ACNUR. Estamos acompañando caravanas de migrantes, estamos acompañando los migrantes en tránsito, el gran fenómeno que tenemos, que entran por el Paraíso y Choluteca, migrantes de muchas nacionalidades. El Comisionado Nacional está atendiendo a estas personas. Eso implica una erogación muy fuerte, ¿verdad?, de presupuesto, y quien nos está acompañando, quien nos está apoyando fundamentalmente ahí es el ACNUR, entre otras organizaciones internacionales de quien hemos tenido un apoyo extraordinario. Entonces nosotros estamos confiando, ¿verdad?, y hacemos pues ese respetuoso llamado al Estado. Allá lo dijeron los defensores del pueblo de Río Cuarto y de El Salvador. Nosotros no somos adversarios ni enemigos de ningún gobierno. Somos parte del Estado, somos una institución constitucional de carácter permanente, ¿verdad? Las personas somos transitorios, las instituciones somos permanentes, y el presupuesto es una cuestión de gran importancia para fortalecer la independencia de esta institución nacional de derechos humanos. No dependemos de ningún gobierno, no somos parte de ningún gobierno, ¿verdad? Por eso el comisionado nacional, el periodo de duración, el del titular, es de 6 años, precisamente para que no coincida con el inicio de ningún gobierno, ¿verdad?, y que no tenga la influencia de ningún gobierno. Somos una institución de rango constitucional e independiente. Hay que fortalecerla. Los funcionarios que ayer, que antier, que hoy o que mañana son parte de los gobiernos,
en cualquier momento pueden necesitar de una institución para salvar su vida. Nosotros salvamos vidas a diario, pero entonces necesitamos para todo el pueblo de Honduras y los migrantes, la población en movilidad humana, que el Comisionado Nacional, al igual que las otras defensorías del pueblo, se fortalezcan no solamente financieramente, sino que también se le dé la oportunidad de no tener ningún tipo de ataque por los posicionamientos constitucionales, por los posicionamientos institucionales. Estamos amparados, ¿verdad?, dentro de ese gran marco, de ese instrumento internacional denominado los Principios de París, que nos da esa independencia, ¿verdad?, por sobre cualquier poder público, por sobre cualquier poder económico, por sobre cualquier poder fáctico que quiera intervenir en la institución. Yo voy a la pausa, pero cuando regresemos, la pregunta del tema de la migración, lo que está pasando con los migrantes, con esos que cruzan el territorio centroamericano, cruzan nuestro territorio también, nuestro país, y que van en busca del sueño americano, y lo que ha pasado, por ejemplo, en San Antonio, Texas, esta semana, donde en un tráiler se encontraron más de 50 personas muertas. Lo han dicho en las últimas horas estos procuradores, estos defensores del pueblo aquí en el país. Es necesario fortalecer la política económica, educativa, de salud y social para evitar esta masiva migración de personas. Después de la pausa. Seguimos en el frente a frente esta mañana. Le consulto a Ismael Rins, por ejemplo. ¿Quién violenta más el Estado de Derecho en los países de Latinoamérica? Y el desafío que tienen ustedes como procuradores del pueblo ante esta situación, que creo que también se encuentran con algún tipo de adversidad para hacerle frente. Bueno, sin duda hay un sinnúmero de violaciones al Estado de Derecho, pero nosotros estamos viendo con mucha preocupación este avance de la información masiva, cómo las personas están sumergidas en este caos informativo, donde no se puede diferenciar bien qué información es real, qué información no es real, y con este aparato que hoy todos tenemos en nuestra mano, alimentamos un algoritmo que nos está devolviendo permanentemente lo que nosotros queremos ver. Y esto va construyendo una realidad que indefectiblemente atenta contra la posibilidad de elegir libremente, y eso sin duda debilita la democracia. Y esto repercute en el Estado de Derecho. Esto como lo estamos empezando a ver con preocupación. Las viejas violaciones, atentados contra el Estado de Derecho persisten, subsisten, que tienen que ver con los discursos de odio, con los grupos o las facciones más de posiciones más extremas. Eso siempre ha existido en nuestro continente o en nuestra parte latinoamericana del continente americano, pero este tema de la de la información lo vemos con muchísima preocupación porque es un desafío para innovar. El tema de las migraciones. Dijo ayer José Apolonio Tobar, los estados también tienen que garantizar la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes para evitar que migren de manera irregular. También ustedes en esta reunión que se ha desarrollado aquí en el país y que concluye hoy, han dicho los estados deben de establecer medidas urgentes para proteger la integridad y los derechos humanos de los migrantes. Bueno, antes de referirme al tema como lo ha planteado, quiero aprovechar la oportunidad para expresar lo siguiente. Nosotros representamos también a la Red de América de las Instituciones de Derechos Humanos. Esta red está compuesta por 18 instituciones de América, con excepción de Estados Unidos y Brasil. Y obviamente Honduras es parte, y hemos visto con mucha preocupación todos estos ataques de los que ha estado hablando la comisionada Blanca Izaguirre, porque efectivamente ello debilita el funcionamiento adecuado, oportuno y pertinente que se espera de las instituciones. Y hemos dicho el día de ayer que respaldamos el trabajo de la comisionada Blanca Izaguirre y porque en consecuencia también condenamos los ataques que se están haciendo
o que se han venido haciendo en contra de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos de Honduras, porque creemos que ello no suma al esfuerzo de coordinación, de trabajo interinstitucional que promueva la promoción de los derechos de la población y que ayude a tener menos afectaciones a los mismos. Me parece a mí que en ese sentido hay un escenario, de lo que he escuchado ahora y de lo que nos ha comentado la comisionada, hay un escenario que puede explotarse de manera muy positiva. En Honduras, como no lo es en El Salvador, veo que existe una Secretaría de Derechos Humanos adscrita al Ejecutivo, cuya función principal es la de asesorar al Ejecutivo en su conjunto para que todos los planes, políticas o acciones de gobierno tengan un enfoque de derechos humanos. Qué bonito sería que la Secretaría de Derechos Humanos, que está adscrita al Ejecutivo, tuviese una coordinación fluida, fuerte, constante, con la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, de tal manera que se pudiese robustecer los programas y las políticas públicas gubernamentales con ese enfoque de protección, con ese enfoque de inclusión de todos los sectores en condición de vulnerabilidad. Creo que hay un espacio oportuno que pudiese explotar. Lo otro que quería referirme de manera muy respetuosa al gobierno de Honduras y por supuesto a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos es que con los presupuestos entendemos que se genera a final de cada uno de los años. Entonces, me imagino que el presupuesto de este año, el gobierno que ahora está, ya lo encontró como está desarrollándose ahora. En el caso, disculpe que lo interrumpa, en el caso de Honduras, el proyecto de presupuesto va el 15 de septiembre. Exacto. A eso me quiero referir. Para el ejercicio fiscal, por ejemplo, del 2023. A eso me quiero referir. El gobierno de la señora Xiomara Castro encontró el presupuesto que se está desarrollando, porque ella no tiene, empezó funciones este año. Lo reformularon. Bueno. Le informo que en el Congreso Nacional se reformuló el actual presupuesto que tiene el gobierno de la República. Digo esto porque la oportunidad se presenta hoy en septiembre, para que en la formulación del presupuesto para el siguiente año se consideren las peticiones que está haciendo la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, a efecto que pueda haber ese trabajo coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo, que potencialice el trabajo de ambas instituciones en beneficio de la gente. Eso es lo que estamos. ¿Por qué hago esta antesala sobre la pregunta que usted me hace? Porque efectivamente nosotros hemos sostenido en diferentes foros, y lo hemos dicho el día de ayer, que la migración, primero hay que entenderla que es un derecho humano. Movilizarse es un derecho humano y no debe ser catalogado ni como un delito, donde lamentablemente en algunos países todavía está tipificado de esta forma. Eso es un punto. Pero lo otro es que estas personas que deciden arriesgar su vida en un flujo migratorio masivo, desprovisto de toda seguridad, lo hacen simplemente porque no encuentran en sus países de origen una oportunidad de desarrollo para tener una vida digna, un proyecto de vida con dignidad. Y cuando hablamos de un proyecto de vida con dignidad, no estamos refiriéndonos a un proyecto de vida ostentoso, sino que en la casa usted tenga agua potable, que cuente con energía eléctrica, que el techo no se vaya a derrumbar o caer cuando venga otro Mitch, por ejemplo. Esas son de las cosas básicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? En la medida en que los estados de origen o los gobiernos de origen, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que son los que más generan en este momento en Centroamérica, generen políticas públicas que vayan encaminadas a la integración o a la satisfacción del derecho a la salud, principalmente, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo con dignidad que le pueda proveer de lo suficiente para mantener o sostener a su familia. En esa medida creo yo que la población pensará más en quedarse en su país de origen que en arriesgarse. Ese flujo migratorio que se genera es porque nuestros países tristemente son de los más mencionados con altos índices de corrupción, con altos índices de burocratización, que eso imposibilita la prestación de un servicio mejor a la población. Cuando estas cosas se comiencen a analizar, pero de manera consciente, no de retórica, de manera consciente, y que se materialicen en las políticas públicas, en los programas públicos, que tengan un enfoque de inclusión, con un trabajo coordinado, interinstitucional, de todos los entes obligados por Constitución, creo yo que en ese momento comenzaremos a dar unos pasos importantes para que la población no se vea obligada a migrar de esa manera y arriesgar su vida y terminar en estos escenarios como el que hemos visto esta semana en San Antonio, Texas. ¿Y cuáles son las estadísticas que tienen ustedes en El Salvador? ¿Cuántos salvadoreños, no sé si lo manejan diario o lo manejan semanal, quincenal o mensual, van en busca de este sueño americano? No tenemos una estadística diaria, realmente estamos trabajando sobre la base de plazos largos, pero el número es grande.
No he visto en El Salvador una caravana como la que se origina desde Honduras. Sí las hay, pero no en la dimensión como la que se ha generado en los últimos años en Honduras. Sí, porque en el caso de Honduras, y no sé si me ayudan acá ustedes, por favor, hablan, yo me asombro con los números, pues me sorprende cuando dicen defensores de derechos de los migrantes que el promedio entre 300 a 500 hondureños dejan el territorio hondureño en busca del sueño americano. No solamente migrando para Estados Unidos, sino que también para España, para otros países de Centroamérica, de América, para otros países del mundo. ¿Qué conocimientos tiene el CONADE? 500. Sí, nosotros hacemos monitoreo permanente en frontera de Corinto, frontera y la de Coatepeque, Aguascalientes. Sí. Trojes también. Trojes, es correcto. Ahí nosotros desplazamos nuestro personal de la unidad de desplazamiento interno por violencia y también investigadores e investigadoras a monitorear el flujo migratorio, y en efecto entre 400 y 500 personas diariamente están abandonando el país. Es un drama humano, ¿verdad? La gente solo se va con una mochila, ¿verdad? Y con grandes sueños y esperanzas hacia Estados Unidos. Nosotros también hemos monitoreado las caravanas cuando se juntan en San Pedro Sula para irse en caravana hacia Estados Unidos, y es interesante, mire, y ahí es lo que estábamos hablando acerca del acceso a la justicia, ¿verdad? Nosotros le preguntamos a los migrantes hondureños y a las migrantes hondureñas, ¿por qué se va? Y nos dicen, porque en el país no existe justicia, porque mataron a un familiar, fuimos a interponer la denuncia, no quisieron aceptar la denuncia, o la denuncia lleva mucho tiempo, ahora los amenazados somos nosotros y nos vamos, ¿verdad? Entonces hay un flujo muy grande, ¿verdad?, por causa de la violencia, pero eso tiene que ver con el derecho humano del acceso a la justicia. No hay acceso a la justicia desde hace mucho tiempo en el país. Yo lo quiero interrumpir. Es que los gobiernos le han mentido a los pueblos. Es que los políticos se han encargado de vender humo en las campañas políticas y proselitistas. En el caso de Honduras no podemos desconocer esta realidad. Aquí los políticos cada 4 años hacen campañas y le comienzan a vender ideas al pueblo, que vamos a hacer esto en materia económica, que vamos a hacer lo otro en materia educativa, que vamos a hacer un trabajo integral con un involucramiento total de la población de tal manera que se pueda generar empleo, que se pueda generar riqueza, que se pueda generar trabajo en el campo. Mire, es lamentable. ¿Por qué cree que muchos hondureños vienen del campo a la ciudad? En busca de empleo, en busca de una oportunidad de trabajo, porque se encuentran allá que la empresa donde laboran, que tienen menos de 10 personas, no les puede garantizar seguro social, no les puede garantizar prestaciones, no les puede garantizar otro tipo de beneficios laborales. Pero también la culpa es, y disculpen que de repente hable así, pero la culpa es de los políticos, de la clase política que le miente constantemente cada 4 años, y el pueblo vota con una ilusión, con una esperanza, con una promesa que se le vendió en campaña, pero se encuentran en la realidad con un gobierno. No solamente estoy hablando de este gobierno, sino de los gobiernos que ha tenido nuestro país, en el caso de Honduras, que le han incumplido a la población. Esa insatisfacción social repercute enormemente para que los hondureños tomen decisiones de dejar el territorio nacional e ir en busca de los dólares, en busca de una vida que les garantice seguridad a sus parientes, que les garantice un futuro a su familia. Y mire, y en el marco de todo esto, yo creo que es oportuno decirle a la clase política que sean serios al momento de que cuando estén en campañas políticas, al momento de dar una propuesta, no prometa lo que no va a cumplir. Así de sencillo, no prometa lo que usted no va a cumplir. Porque el decir del pueblo es que vamos a campañas políticas, vamos a elecciones. Pero vamos a ver, dicen, en los primeros 3, 5 meses, aquel que andaba en un carro económico, verlo en una Prado blindada, verlo con seguridad privada, verlo con algunos beneficios que le genera el poder, y se olvidan totalmente del pueblo. Yo no sé cómo pasa en Argentina realmente, Ismael, esto que es un panorama, y que aquí mis invitados no me dejan mentir, tanto la abogada Blanca como también aquí el abogado Juan Wilfredo. Es una realidad que vivimos los hondureños, por favor. Yo cuando
usted hacía este repaso de la realidad, no sabía si estaba en un plató de Argentina o en un plató de Honduras. Pero sí en la misma mesa. Sinceramente, es una situación muy particular que estamos viviendo en esta parte del continente, donde pasamos de gobiernos de un extremo hacia el otro, donde estos vaivenes no permiten la construcción de políticas de Estado, esa política de Estado necesaria para la construcción de un proyecto a largo plazo. Nosotros decimos siempre que en la política existe una suerte de adanismo. ¿El adanismo qué es? Pensar que uno es el primero en todo. Entonces cuando llega es refundar todo lo que se hizo. No se puede construir sobre la base del circunstancial adversario de la política. Entonces creemos que un camino importante es la participación. La política ha sido apropiada, yo hablaba de la información, cómo la información sesga, la información que recibimos a través del celular sesga de manera definitiva el pensamiento de las personas, se han polarizado los pensamientos y la participación política cada vez es menor. Y esto permite que lleguen al poder de una manera rápida, de una manera, las campañas cada vez duran menos, se reflexiona menos, se promete más y se hace menos. Yo creo que la población tiene que participar en la política, tiene que participar en los procesos democráticos. Estas democracias representativas tienen que ir mutando hacia democracias participativas a través de presupuestos participativos, donde la gente pueda... Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso el voto es obligatorio. Nos obligan a votar para elegir autoridades. Bueno, pero queremos votar también en otras instancias. ¿Para qué se va a utilizar ciertas partidas de dinero? Y eso yo creo que es una construcción desde lo local hacia lo global. Desde la pequeña unidad del Estado exigiéndola que el gasto sea adecuado hacia arriba. Creo que la salida es la participación. Es cierto, no podemos permitir que los partidos políticos, luego de procesos democráticos, se vuelvan representantes de ellos mismos y no representantes de la población que los vota. Yo quiero leer esto que se discutió ayer: Honduras, México, Estados Unidos y Guatemala, que trabajarán contra el tráfico de personas. Quiero leer, es parte de esta nota informativa. Los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras anunciaron este miércoles, es decir, antier, la creación de un grupo de trabajo para combatir el tráfico de personas tras la muerte de 50 inmigrantes hacinados en un camión en San Antonio, Texas. En ese sentido, se reunieron en la Embajada de México en Estados Unidos el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores, el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Alfonso Quiñones, de igual forma el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el agregado de la Fiscalía General de la República en la Embajada de México, Jesús Tamayo, y el encargado de negocios de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, Javier Busoto, y miembros de sus equipos de trabajo para coordinar una respuesta original y regional ante la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas. En dicha reunión reiteraron su profundo pesar por esta lamentable suceso y todos los participantes acordaron trabajar de manera conjunta para que en el ámbito de sus respectivas competencias apoyar a las personas heridas y a las familias de las víctimas. Además, ofrecer toda la cooperación y apoyo en las investigaciones que encabeza el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad para llevar a los responsables ante la justicia. La creación de esta acción, abogada Blanca Izaguirre, es el comienzo para poder de una u otra manera dar respuesta a esta problemática de migración. Pues yo espero, porque en realidad la responsabilidad y la obligación la tienen los estados, no solo el estado de Honduras, sino que todos los estados. Sí. Ayer justamente en el encuentro hablábamos de la responsabilidad y la obligación que tienen los estados a través de la institucionalidad de los flujos de migración, que deben ser seguros y regulares. Pero no podemos desconocer una realidad importante, usted lo acaba de mencionar, son los flujos de migración irregular. ¿Quién atiende esos flujos de migración irregular? Hemos llegado a un punto de estigmatizar y de criminalizar la migración.
Migrar es un derecho humano que tenemos todos los seres humanos. Y la responsabilidad de los estados es procurar, en primer lugar, políticas, y usted lo dijo en la pausa, cuando platicábamos, políticas integrales que procuren la garantía de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. Claro. Porque también tenemos personas con nacionales que están asilados por cuestiones civiles y políticas, más allá que de no tener oportunidades de trabajo. La preocupación es esas causas estructurales que prácticamente obligan a nuestros compatriotas a migrar de las peores formas, de las más irregulares, buscando rutas prohibidas pero además peligrosas, a someterse a ser víctimas, y lo hemos discutido en diferentes foros y en diferentes espacios con mis homólogos, víctimas de trata, de explotación sexual y comercial, de redes de tráfico de personas. Y en el peor de los casos, lo que sucedió hace un par de días en San Antonio, Texas. Entonces, ¿qué responsabilidad asumen los estados para crear políticas integrales? Porque no se trata de programas, de hoy te doy una bolsita, mañana te doy un trabajito, hoy te doy un techo, mañana te... No se trata de eso. Se trata de políticas estatales que procuren un enfoque de derechos humanos, una atención y una protección integral para la ciudadanía. Pero la persecución también del delito, la institucionalidad en el país, igual pasa en Argentina, igual pasa en El Salvador, la institucionalidad debe de perseguir el delito, abogada. Cuando yo hablo de el Estado debe asumir responsabilidades, incluye la persecución. Correcto. La persecución del delito, tratar de desarticular esas bandas dedicadas a la trata de personas, desarticular esas bandas que trafican con ilegales. ¿A qué cuántas veces no se denunció en el país del tráfico de ilegales? ¿Cuántas veces no se ha denunciado que pagan 5.000, 7.000, 8.000, hasta 10.000 empiras para poder ser llevados del territorio hondureño hacia Estados Unidos u otro destino? ¿Qué ha fallado en ese sentido? En la persecución del delito por parte de la institucionalidad investigativa y policial. El Estado de Honduras cuenta con 16 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya pronto se nos va a unir el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Mario López Carelli, y no me va a dejar mentir. ¿Cuántos? 16. Y le voy a explicar por qué. La principal falencia del Estado de Honduras es la falta de investigación imparcial, oportuna y efectiva que no sucede en este país. Desafortunadamente tenemos un Ministerio Público que no sabe investigar. Pero motivada ¿por qué? ¿Para proteger a qué o a quiénes? Esa es la pregunta del millón, que yo no le puedo contestar. Lo que sí le puedo decir es que a falta de la responsabilidad y la obligación constitucional, además, que son una institución independiente con el monopolio de la acción pública penal, dejan de hacer. Y lo señalamos, incluso el Comisionado Nacional de Derechos Humanos lo hace en sus informes. Hay mecanismos para denunciar lo que está pasando en el Ministerio Público, pero no pasa nada más. Y esa falta de investigación y esa falta de un sistema de justicia accesible, pero además creíble, es lo que nos trae esas 16 sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras. Estas sentencias condenatorias, ya nos va a explicar, ¿verdad?, la persona indicada acá en el foro, pero estas sentencias, ¿contra quiénes y por qué? Contra el Estado de Honduras. Empecemos por el caso de Blanca Janet Cagua. Por favor, sí. El caso de Blanca Janet Cagua Fernández, una defensora del ambiente, que fue asesinada, a pesar de que habían indicios racionales suficientes para saber quién eran los autores intelectuales y materiales del hecho. Solo se condenó a los autores materiales. El objetivo o el propósito de las sentencias de la Corte Interamericana es la no repetición, es la memoria histórica, la no repetición de esos hechos. Esa sentencia rescataba que los defensores del ambiente también son defensores de derechos humanos. ¿Qué pasó 20 años después? El caso de Berta Cáceres. Tenemos el caso de los 4 puntos cardinales o Marco Antonio Cervellón García y otros en contra del Estado de Honduras de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué pasó hace un mes con el aficionado del Real España y la policía? Una ejecución extrajudicial a toda vista, que no se ha logrado fundamental porque todavía no hay un dictamen de la Fiscalía o de Medicina Forense que diga pasó A, B, C y D, a pesar de que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos lo ha solicitado, porque es una atribución que la ley orgánica nos da, de solicitar información a cualquier ente del Estado, sea este civil o militar, y a cualquier poder,
de cuál es el procedimiento o cuáles son los estándares que están aplicando para la investigación de tal o cual delito o investigación sumaria que realiza el CONADE, que tiene además un indicio racional de que se ha cometido un delito. ¿A quién le pidió información usted en el caso del barrista del Real España? Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Didapol. Nos llegó ayer justo, calentito, ¿no?, el dictamen del Ministerio Público. ¿De este caso? De este caso. Ayer, 15 días después de verlo. ¿Ya leyó el dictamen? No, porque llegó ayer y estamos en el evento, así que no lo he leído todavía. Pero ya me está esperando en mi oficina. Bueno, mire, primicia informativa en el Frente a Frente esta mañana. Ya le llegó el dictamen del Ministerio, es el dictamen forense, sí, del caso del aficionado del Real España, que para la comisionada fue una muerte extrajudicial. Una ejecución extrajudicial. Y el Estado de Honduras tiene una sentencia de la Corte Interamericana. Y fíjese que me llama la atención esta terminología, porque aquí hay debate en el país. Si hay muertes judiciales y si hay muertes extrajudiciales. Yo no conozco las judiciales todavía, conozco las extrajudiciales. Hay muertes extrajudiciales, hay muertes judiciales en el país. Mire, es un debate realmente, no sé si ustedes quieren opinar. Bueno, desde el lenguaje habría que analizarlo un poco, es decir, la extrajudicialidad de la muerte supongo que hace referencia a un contexto, digamos, pero evidentemente la muerte de una persona en cualquier circunstancia debe ser tomada de una manera de poder llevar adelante una investigación seria, precisa y concisa. Sobre un apunte simplemente sobre la noticia que usted leía. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un órgano dependiente de Naciones Unidas, ha presentado un plan económico para el Triángulo Norte o el Cuadrado Norte, incorporando Guatemala, incorporando Nicaragua, citando al Procurador de Guatemala. Esa inversión debe estar acompañada con una visión de derechos, porque si no reproduce un modelo que no va a llevar a la igualdad, que no va a ser propicia para promocionar la educación, la salud, todo esto que usted citaba también como condiciones para el bienestar y para que la población migrante quede en su lugar de origen. No se puede ver esto simplemente como una oportunidad de negocio o como un momento propicio para invertir. Y ahí es donde las instituciones de derechos humanos también tomamos ese rol, de poder analizar esas inversiones, de poder dar nuestra opinión, de poder generar un camino propicio para que esa inversión genere bienestar también, no solamente, vuelvo a repetir, una oportunidad de negocio para un inversor. Bien, lo que nos está diciendo acá la abogada Blanca Izaguirre es muy importante. Esperemos tener esta noticia. Ya lo adelantó aquí en el Frente a Frente, ahí está el dictamen, ya lo tiene ella en su oficina, el dictamen técnico forense del tema del aficionado del Real España que murió de una manera lamentable, como mueren muchos hondureños en el país, de manera violenta, masacres, en el caso de él de una manera inhumana. Y creo que de acuerdo a ese informe que va a tener la abogada, el CONADE entonces va a emprender algún tipo de acción, no sabemos contra quién o contra quiénes, pero que dependiendo del informe que usted va a tener, abogada, inmediatamente el CONADE va a emprender un tipo de acción. Es más, yo le voy a comentar, ¿sí?, y me voy a atrever a hacerlo con la humildad que me ha caracterizado. El CONADE, hasta en esta gestión, hace litigio estratégico. Ha presentado medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos un experto que más adelante nos va a explicar qué es lo que se ha hecho, cómo se emplazó el Estado de Honduras. Pero igual en otros casos, empezamos a trabajar el litigio estratégico, un plan estratégico institucional que va orientado precisamente a acciones importantes. Habeas corpus presentados, amicus curiae presentados en diferentes casos emblemáticos en el Estado de Honduras. Abogada, ¿hay acusaciones contra exfuncionarios o actuales funcionarios que estén de una u otra manera señalados por la trata de personas o el tráfico de ilegales? Exfuncionarios y actuales, no. Han desfilado en el Comisionado Nacional con denuncias de persecución política y campañas de desprestigio y tal, pero de trata de personas, no. Hasta hoy yo no conozco ni uno. ¿Abogado Castellano? Sí, no. Hay que recordar que el delito de trata de personas es un delito gris.
¿verdad? Que existe, pero así es, con una complejidad en la investigación, ¿verdad? Y complejidad para llevarlo ante los órganos jurisdiccionales. Yo quiero hacer también una referencia al concepto de ejecución extrajudicial, ¿verdad? Porque es importante que la audiencia también esté enterada. Se diferencia del simple homicidio, ¿verdad? Porque se conceptualiza la ejecución extrajudicial cuando un agente del Estado, ¿verdad? Cuando un funcionario de seguridad pública, sobre todo, priva arbitrariamente de la vida a otra persona, o lo hace un particular con la aprobación o la aquiescencia de un agente del Estado. Esa es la diferencia entre un homicidio simple y la ejecución extrajudicial. Exactamente, la aquiescencia. Bueno. Y si me permite, quiero agregar en lo que comentaba el abogado, es que también la agente de autoridad lo hace excediendo las facultades que la ley le plantea en el ejercicio de sus funciones. Correcto. Por eso es que se denomina extrajudicial, porque un agente de autoridad tiene límites en el ejercicio de la fuerza. Cuando sobrepasa los límites en el ejercicio de la fuerza, entonces comete la arbitrariedad y puede llegar a constituirse una ejecución extralegal. Perfecto. ¿Se siguen cobrando los $40 en el caso de los migrantes que transitan por territorio hondureño? ¿Es vigente este cobro? Sí. ¿Abogado? Sí. Es que porque se denunció que... No, lo hicimos, lo señalamos, sí, claro. Claro, que tienen que pagar. Además de la multa, los $40. Los $40. Ese aumento es. En condiciones además que carecen de cualquier humanidad. Ya lo decíamos en varios pronunciamientos, el Estado de Honduras tiene, y no solo el Estado de Honduras, todos los estados, tienen la responsabilidad de atender a los migrantes, sean estos flujos regulares o irregulares. Además de un trato de calidad, de calidez, que eso es importante, con condiciones humanas, que desafortunadamente el Estado de Honduras no ha logrado cumplir hasta el día de hoy. ¿Y en El Salvador cobran? No. ¿No ponen este impuesto? No. Aquí es una multa. Aquí es una multa más los $40, así es. Y una multa que si no pagan no pueden salir del centro a donde los están atendiendo. Mire usted, esto violenta realmente el derecho universal. Yo con esto del tema de migración que estaba conversando la comisionada, quería agregar que si bien es cierto, es positivo que se cree ese equipo de trabajo conformado por estos estados para el tráfico de personas, porque efectivamente es necesario investigar las personas que hacen cometen este tipo de ilícitos. También es necesario que nos preguntemos, ¿y por qué la población paga $7,000, $8,000, $10,000 para que los lleven? Porque les sobran, porque no tienen que invertirlos. No, lo hacen porque es un sacrificio que realizan con la expectativa, la esperanza de lograr satisfacer las necesidades que aquí no tienen. Por eso, a la par de la represión que debe haber en la investigación de este tipo de ilícitos, debe estar la prevención. ¿Y cómo el Estado va a prevenir que haya migrantes? Satisfaciendo sus necesidades, hombre. Buscando que haya educación gratuita, efectiva y eficaz. Que haya acceso a la salud pronta y efectiva, oportuna. Que haya acceso al trabajo con dignidad, con un salario que le permita la satisfacción de necesidades para la familia. Que haya seguridad. Si la gente se va porque le dicen tener 24 horas para irte, o te vas vos y toda tu familia. Entonces, esos mecanismos de prevención son los que los estados, y nosotros hemos estado reiterando el día de ayer, son los que los estados deben potencializar para que la población no decida hacer ese sacrificio de hipotecar su vivienda, de vender todas las cosas que ha construido en la vida. No le sobra ese dinero a la gente. Claro, son estados reactivos y no, no accionan, sino que reaccionan ante los hechos. Nosotros lo que estamos empujando es tratar de que sean activos y no reactivos. Preventivos también. Exactamente. Políticas preventivas. Voy a la pausa, pero cuando regrese ya se nos incorpora Mario López Garelli, que es asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aquí en el Frente a Frente. Ya regresamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lo que está pasando en Tu Nota. Honduras, el segundo país con la tasa de inflación más alta en Centroamérica. Además, en el editorial
en tu nota, las plagas que caen sobre Honduras. Estamos ante una emergencia real por COVID y dengue que nos debe llevar a actuar, a no creer en la indiferencia, dice el editorial de tu nota. Todo por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bien, seguimos en el frente a frente esta mañana. Se nos ha incorporado Mario López Garelli, asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es un gusto saludarle en el frente a frente. ¿Cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sobre todo gracias a la doctora Izaguirre por la invitación de la Oficina del Defensor del Pueblo, que me permite estar aquí con ustedes. ¿Cómo se percibe desde así del papel, la labor? Hemos discutido en el programa de una u otra manera la restricción que pueden tener los procuradores partiendo de los presupuestos que de repente no son asignados de manera oportuna. Sí, empiezo diciendo que el enfoque y el sentido de mi presencia aquí es hablar acerca y compartir la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos en el trabajo de la Comisión Interamericana. Y ese es uno de los puntos clave, el punto del presupuesto, pero también el punto de la independencia, el cumplimiento con los principios de París, que es una responsabilidad de los Estados. Y sin duda la dotación de un presupuesto adecuado a las necesidades del país y a las funciones de una institución nacional de derechos humanos es un tema fundamental. ¿Qué pasa con los procuradores, con los defensores de derechos humanos en Latinoamérica? ¿Cuál es la percepción que tiene la CID? La comisión, y aquí aprovecho para aclarar, yo soy funcionario de la Secretaría General. Correcto. Nosotros ofrecemos apoyo administrativo y técnico a la Comisión Interamericana, que está integrada por 7 personas, son 7 expertos individuales de todos los países miembros de la OEA, y son ellos los que toman las decisiones. Y una de las decisiones ha sido la creación de una relatoría especial sobre los defensores de derechos humanos. Y entendidos como defensores, las personas de la sociedad civil que se dedican a defender y a proteger y a buscar justicia para las víctimas. Y desde luego el rol de las instituciones nacionales como defensores de derechos humanos también es clave. Y la Comisión apoya ese trabajo, es un trabajo fundamental para el respeto y para que se cumplan las obligaciones internacionales que los Estados asumen de manera soberana. Al ratificar un tratado, un Estado está ejerciendo un acto de soberanía y está asumiendo una obligación que la Comisión tiene el trabajo de supervisar, pero otra vez con la presencia de estas personas, de los procuradores, defensores, ombudspersons, esa tarea se hace mucho más efectiva por la presencia en el terreno, por la cercanía con las víctimas y también, por supuesto, por el hecho de tener un presupuesto que les permite trabajar directamente con los problemas. Bien, estamos hablando de diferentes temas acá en materia de respeto de los derechos humanos. Hemos hablado del tema de migración, que sin duda alguna sigue siendo un tema importante porque cada semana nosotros observamos la muerte, la violación de los derechos de los migrantes. No solamente por lo que pasó en San Antonio, Texas, sino también lo que pasó después. Creo que fue ayer que trascendió la noticia de la muerte de 4 migrantes más. Siempre cerca de ese territorio hostil, porque tienen que pasar por ese territorio de Texas. Y es donde se encuentran con este tipo de problemas que los lleva muchas veces a la muerte. Ahora, en El Salvador yo creo que, no sé si estamos iguales, pero yo creo que El Salvador es el país que tiene más población allá en Estados Unidos, ¿verdad? En Centroamérica. Sí, un poco más de 1 millón. Un poco más de 1 millón. 1.5, 1.6, por ahí son las estadísticas. Yo creo que nosotros andamos por el millón, ¿verdad? Por el millón. El millón. Ya lo vamos a alcanzar. Yo creo que en El Salvador todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Todos. Igual aquí en Honduras. Algún familiar habrá. Pero yo creo que
el análisis de esto debe centrarse en lo que antes decíamos. Hay muchas personas en El Salvador, a mí particularmente, yo vengo de estratos sociales de difíciles. Y por eso lo que digo lo hago con mucha solvencia, porque en mi familia muchas personas me decían, vete a Estados Unidos, ¿qué haces acá? Fui a estudiar a España en una beca que tuve, no fue con fondos propios, y me dije, ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué te venís? Ah, porque yo tengo la convicción, tengo la esperanza de que en este país voy a superar las barreras que he tenido. Claro, es un trabajo fuerte y requiere de mucho sacrificio. Yo he dejado de hacer cosas que los adolescentes normalmente hacemos, pero creo que tuve la bendición de Dios, he tenido la bendición de Dios y creo que he tenido los frutos que esperaba. Pero la gente está pensando, ¿qué vamos a comer ahora? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos ahora? Y la retórica, cuando no pasa de serlo, como decía la comisionada, que de verdad sea un discurso que baje. Y por eso yo siempre centro en la prevención, porque yo vengo de una familia que, perdone, pero nos fuimos a dormir muchas veces sin cenar. Con mi hermano nosotros compartíamos calzado para jugar fútbol porque no teníamos uno cada uno. Yo he sido de los chicos en El Salvador que fue descalzo a estudiar y no me da vergüenza decirlo, porque eso me ha servido para ser mejor. Pero la gente está con la esperanza que genere oportunidades adecuadas. Entonces la prevención en salud, en educación sobre todo, con una educación que le permita crecer, con acceso al trabajo, que los padres tengan acceso al trabajo, que le posibilite a la familia un sostén adecuado y con una vivienda digna. O sea, yo vengo de una vivienda de piso de tierra, o sea, no tengo un problema con eso. Yo nací en una casa de Bajareque, en el cantón aquí cerca, en Porcotepeque, en Cancasque, en Chalatenango. No tengo ningún conflicto con decirlo. Casi nos sale hondureño. No, casi. No, algunos me decían, ¿qué eres? Sí, entonces, pero es el sentir. Entonces, la gente no paga los $10,000 para que lo vayan por Estados Unidos por hobby. Lo paga porque ya dije que es imposible, aquí ya no tengo, no puedo. Y aparte de eso, disculpe que lo interrumpa, y es que pagan $5,000, $7,000, $8,000 vendiendo la casa, vendiendo la finca, vendiendo el carrito que tienen, vendiendo cualquier bien mueble e inmueble con el hecho de poder recolectar los recursos y poder seguirse en busca del sueño americano. Es una realidad palpable en los países de Centroamérica. Y fíjese que no solo hondureños y salvadoreños, porque argentinos también hay bastantes en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, yo reflexionaba un poco sobre esta crisis de la migración, ¿no? Que es una crisis política. No estamos frente a una crisis humanitaria. Es una crisis que necesita respuestas políticas. Se puede paliar con respuestas humanitarias, pero no se va a parar con respuestas humanitarias. Se para con respuestas políticas. Y veía la inflación también, porque yo vengo de un país donde la tasa de inflación interanual nos va a dar 70%. Y creo que eso es un combo explosivo. Es decir, hay que generar contextos para que las personas no tengan que hacer esto que refería el procurador. Pero además nosotros como instituciones tenemos que trabajar sobre el discurso de odio y la criminalización de la persona migrante. Esa persona migrante que abatido tiene que vender todo para irse, en ese trayecto se convierte en un delincuente. Para el inconsciente digamos, de la ciudadanía que mira esa caravana con desprecio, ni hablar cuando llega a la frontera norte. Entonces, ese discurso de odio tiene que ser rebatido porque es un discurso de odio a la pobreza, ya de aversión al pobre, porque fíjense, en Estados Unidos entran y salen millones de personas todos los días. Y así pasa en muchos países del mundo, pero cuando se trata de personas pobres, ya no califican para entrar. Y esto también lo tenemos que trabajar. Argentina está hoy viviendo un proceso muy fuerte de personas que salen expulsadas hacia el continente europeo, porque nosotros tenemos además la posibilidad de gestionar papeles como ciudadanos y ciudadanas europeos. Más del 70% de la población argentina está en condiciones de tramitar su ciudadanía italiana. Y como ustedes tienen un pariente de Estados Unidos, todos nosotros tenemos un conocido, un amigo que está en Europa o que tiene doble nacionalidad. Ahora, pero ¿cómo revertir y también me contesta don Mario López Garelli, ¿cómo combatir o cómo prevenir esta campaña de odio que nos puede llevar a las sociedades
a hacer estos flujos migratorios más masivos. Y cómo evitar que esta campaña de odio también no confronte internamente a los actores importantes políticos, económicos y sociales en los países, que nos pueda garantizar esto, seguridad de que los habitantes tengan una oportunidad en sus países. ¿Cómo no? Yo diría que son por lo menos dos enfoques. El uno es la sanción al discurso de odio, la sanción a las personas que incurren, que perpetran este tipo de conductas, y por el otro lado, por el lado positivo, la generación de una cultura de respeto, una cultura de reconocimiento del otro, de entender que los derechos corresponden a toda persona como tal, que no es una cuestión de dividir la sociedad en grupos o en decir son las personas que cumplen la ley o nosotros los de cierta religión, etcétera, sino que todas las personas sean incluidas. Y es un cambio cultural, y en eso también la Comisión ha entendido que el trabajo de las instituciones nacionales es muy importante. Es un trabajo de cambio de actitud, de cambio de cultura, de promoción, de educación, donde el Estado tiene una responsabilidad primaria. También aprovecho acá porque en el caso del accionar de los ombudsman, ¿qué conoce la CID? ¿Se les está restringiendo o se les está violentando, obstruyendo la labor en los países? Y en el caso de Honduras, ¿qué conocen? Pues yo no me referiré a ningún país en particular, sino de manera más general. Lo que sí sé es que concretamente la Comisión emite pronunciamientos de respaldo a la independencia en general, y en particular cuando se conocen noticias de que alguna institución nacional o el titular de o la titular de una institución nacional está sufriendo alguna presión de carácter público, la Comisión también se pronuncia con carácter público. La Comisión tiene comunicados de prensa recientes, como digo, no me voy a referir a países en particular, pero si se fijan en la página de la Comisión van a ver comunicados recientes de los últimos meses, donde se identifica una situación, un país en particular, y se pronuncia respecto a los actos o a las conductas de las autoridades que pueden afectar esa independencia o ese desempeño de esta labor que, insisto, es vital. Bien, ustedes hablaban de una estrategia de seguridad humana para el desarrollo local en la comparecencia de ayer. ¿En qué consiste, Boa? Bueno, desde el Comisionado Nacional, como usted ya sabe, es una de las instituciones, de las pocas instituciones estatales que tiene presencia a lo largo y ancho del país. Sí. Son 18 departamentos, 19 oficinas regionales y departamentales. Creo que el tema de la migración y estas causas estructurales se deben atender desde la localidad. En Langue Valle, por ejemplo, o Langue City, como le digo con cariño, Langue Valle, cuando pasa una situación, la gente, el primer lugar que busca, el que se acerca, es a la alcaldía municipal, es al nivel local, porque no tienen acceso al nivel central, que son las instituciones que están en Tegucigalpa o San Pedro Sula, digamos, que son como las ciudades importantes del país. Y no es que las otras no sean, o sea, sean menos importantes, pero es donde se desarrolla la mayor actividad económica, política, estatal, operativa, y como usted la quiera llamar. Entonces, la estrategia que a nivel local se puede implementar, y creo que me va a respaldar el doctor Ismael Reyes en esto. Él representa una no es comisión, pero estatal. Provincial, Ismael, ¿cuál es? Local. El trabajo que se hace a nivel local es importante. Nosotros del comisionado hemos rescatado una estrategia que venía de gestiones anteriores, y es el apoyo con los sistemas locales de promoción y protección de derechos humanos y las redes intersectoriales a nivel local. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos líderes comunitarios que conozcan el tema de derechos humanos, vamos a procurar una mejor atención con un enfoque de derechos humanos. Es por eso la importancia de las estrategias locales, incluso para el tema migratorio. Bueno, habrá que sugerirlo a Honduras, ¿verdad? Aquí en el país. Pues está trabajando. Lo estamos implementando. Bueno, qué bueno. Hay otros temas también importantes que quiero abordar con ustedes esta mañana, y me preocupa, lo digo en el caso de nuestro país,
hay varias masacres, varias muertes múltiples, varias ejecuciones. Por ejemplo, ayer informaba de una mujer, lo informaba en TN5 Matutino, en la patrulla TN5, de una mujer que fue raptada frente a sus hijos en el sector de La Cuesta, en Comayagüela. Y esta mujer fue llevada a otro sector de la capital y fue ejecutada. Lo mismo ha pasado con otras noticias que hemos dado a través de la patrulla TN5 en el noticiero de la mañana. ¿Qué hacer en los estados? Cuando, por ejemplo, en Choluteca, la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad ha declarado emergencia por inseguridad ciudadana. Intervención en el departamento de Olancho por inseguridad. Intervención en el departamento de Colón por inseguridad. ¿Qué le falta a esta política de seguridad nacional? Abogado, contésteme usted, por favor. Bueno, falta de acceso a la justicia, ¿verdad? El acceso, el derecho humano de acceso a la justicia no solamente implica que la persona pueda tener el acceso a los tribunales, al Ministerio Público, a la policía, etcétera, sino que existan sistemas de investigación efectivos y eficientes en el país. Que si ocurre un homicidio, que eso sea investigado de forma científica y que los responsables sean llevados a los estrados judiciales y castigados, ¿verdad? Sometidos a la justicia penal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? En nuestro país tenemos un 90% actualmente de casos que ni siquiera llegan a los tribunales, no tienen sentencia definitiva, falta acceso a la justicia. Entonces, esa es una de las causas precisamente que motiva al hondureño o a la hondureña para migrar. Entonces, el Estado urge de un sistema de investigación criminal científico, pero sobre todo de funcionarios, de jueces, de fiscales, de policías, de agentes de investigación comprometidos para que prevalezca la justicia en nuestro país. Por eso, para la institución, para nosotros es importante el próximo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sí. La gente, el pueblo de Honduras está sediento de justicia, ¿verdad? Entonces, si tenemos una Corte Suprema de Justicia integrada por hombres y mujeres que en realidad quieran llevar casos de forma efectiva y que desde la Corte Suprema se haga todo un despliegue para que exista toda esa eficiencia, no solamente en la aplicación de la justicia penal, propiamente dicho, en los tribunales, sino que también a través de la jurisprudencia, ¿verdad? A través de todas las facultades que el Poder Judicial tiene, derrame, ¿verdad? Esas recomendaciones, o más bien esas sentencias, esa jurisprudencia para que todo el sistema judicial, todos los operadores de justicia aporten y que exista una investigación judicial, una investigación criminal y sobre todo que exista ese reconocimiento a la dignidad de la persona. Mira qué interesante, y hablábamos, y eso tiene que ver con el fenómeno migratorio, ¿verdad? Los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para que los hondureños y las hondureñas no migren. Antes solamente se decía, es necesario que el gobierno provea, que el Estado provea techo y tortilla, pero hoy vamos más allá. Además de techo y tortilla, también el Estado está en la obligación de proveer dignidad a la persona humana. ¿Y la dignidad qué incluye? Trabajo digno, salud, servicios públicos de salud, de educación y acceso a la justicia de forma eficiente. Entonces, si tenemos todo ese conjunto de derechos humanos, porque se trata del tema de derechos humanos en toda su integralidad, vamos a tener, además de un sistema judicial y un sistema investigativo criminal eficiente, vamos a tener condiciones apropiadas para que nuestros compatriotas y nuestras compatriotas no se vean obligados a migrar y a arriesgarse en ese tránsito en busca de mejores oportunidades. Yo voy a la pausa y creo que en todas las constituciones de los países está la figura de indulto, ¿sí? Y yo quiero que analicemos este tema principalmente por aquellos presos que están en las cárceles de los países y que siempre proclaman esta figura del indulto para evitar estos hacinamientos que hay en las cárceles del país. Y quiero conocer de cerca de ustedes como procuradores qué es lo que está pasando en sus estados. Y en el caso de Honduras, si está tomando fuerza este tema del indulto y el hacinamiento en las cárceles, que son, como siempre, bombas de tiempo
en Honduras. Ya volvemos. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Qué está pasando? Está pasando en tu nota. Juez investiga transferencia de 3.5 millones de euros de Venezuela al partido Podemos. Además, en tu nota usted puede leer, unas 100 ONGs piden a Estados Unidos no deportar a los supervivientes del tráiler de Texas. Y Cancillería envió a Texas registro de huellas de 5 hondureños muertos en tráiler. Todo por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En el tema de las cárceles, antes quiero preguntarle a la abogada Blanca Izaguirre si ella va a tomar como comisionada o el CONADE va a tomar el mismo camino que ha tomado el COEP y creo que el Colegio de Abogados de Honduras en el tema de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, que han dicho que ellos no van a hacer propuestas. Recuerde que la ley actual le permite a 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora, que tiene rango constitucional, en el tema de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia en Honduras, le da la oportunidad de hacer por lo menos 45 propuestas. Ahora, con la reforma que se quiere hacer desde el Congreso Nacional, se pretende darle fuerza a la figura de la autopropuesta y que estas instituciones, que son 7 instituciones, no tengan esta potestad. ¿Se va a retirar el CONADE? ¿Va a hacer propuestas el CONADE o va a seguir el mismo camino del COEP y del Colegio de Abogados? Pues el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, por ser una institución con rango constitucional, tiene la independencia y la autonomía de tomar las decisiones que considere pertinentes. En el caso de la elección y de la Junta Nominadora, hemos tenido a bien las recomendaciones del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Independencia Judicial, como el relator de las Naciones Unidas, de que los estados deben adoptar mecanismos importantes, transparentes, efectivos para la selección de magistrados y jueces de la Corte o de los poderes judiciales. En la medida que tengamos un poder judicial independiente, imparcial, que cumpla además con el control de convencionalidad y ese enfoque de derechos humanos al momento de impartir justicia o al momento de garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano, tendremos un sistema judicial que hemos añorado por años en este país y usted no me va a dejar mentir. Si dejar de postular candidatos por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos va a legitimar el proceso, y quién mejor para hablar de legitimidad que su servidora, después de una elección que no tenía un proceso definido, pero que no existe un proceso definido, pero que me ha hecho blanco de ataques y de campañas y usted mejor que nadie las conoce. Si no postular, va a legitimar un proceso y lo va a hacer transparente y lo va a hacer eficaz, no vamos a postular, porque el compromiso del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Estado de Honduras es procurar un proceso transparente para tener 15 magistrados, no 45, 15 magistrados en el Poder Judicial que además de la trayectoria, el compromiso, tengan la idoneidad, el perfil, los requisitos además constitucionales, porque en la medida que no se cumplan, evitamos el Estado de Derecho. Que cumplan los requisitos constitucionales, que tengan una trayectoria, conocimiento, una adaptabilidad, como le decía, el control de convencionalidad o de los estándares internacionales al momento de emitir sentencias, que no violenten ni vulneren los derechos humanos de la ciudadanía, es lo que necesitamos en nuestro país. Así que, en tanto no analicemos, no habrá una respuesta concreta a su pregunta. Sí, es decir, pero usted es bien clara cuando dice si esto garantiza transparencia y si esto garantiza legalidad en el proceso de escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, dice la abogada Blanca Izaguirre, pues hay que tomar esta misma ruta. Claro, pero no porque es impuesta por nadie antes, es porque hay fundamentos para que así sea. Correcto. Además yo creo que sería como la medicina para este dolor de cabeza que les puede venir después, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa con estas 3 iniciativas de ley. Mis invitados me quedan así observando porque
argentino, El Salvador, no sé cuál es el mecanismo de escogencia allá de las Cortes Supremas de Justicia, pero aquí en Honduras, la última elección de la Corte Suprema, yo solo me recordaba, yo soy de un pueblo que se llama Marcala, en el departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador, y allá en mi pueblo, cuando celebran las fiestas de patronales, iba el que estaba leyendo la lotería para los premios con los cartoncitos y comenzaba a decir el oro, y comenzaba a decir el músico, el valiente y su cuchillo del sol, y allá decía lotería, ¿verdad? Y comenzaban a dar los números. Así fue la última elección de la Corte aquí en el país. Comenzaba a decir los números y comenzaba a decir el número aquel, y se paraba todo el proceso. Estuvimos unos buenos días. Mire, yo cubría el Congreso Nacional en ese tiempo para el noticiero TN5 matutino de aquí de Televicentro. Era un dolor de cabeza ver a don Marlon Lara, que hoy es nuevamente diputado al Congreso Nacional, estar con esos cartoncillos y estar leyendo los números porque no cuadraban, porque no alcanzaban los números mágicos, los propuestos, los negociados en la mesa, aquellos que se ponían bajo la mesa y se sacaban bajo la manga, porque así pasan con estos nombramientos, cuando son políticos así negocian. Bueno, hoy se quiere cambiar eso en el país y se quiere darle la oportunidad a un proceso donde se fortalezca la figura de la autopropuesta y no sean las 7 instituciones que conforman junta nominadora las que propongan 45 candidatos. ¿Ven ustedes que esto es un proceso más democrático? Ismael, ¿cómo lo ve? Como está contado, me parece que va en línea con esas posibilidades de participación. Digo, no son excluyentes. Yo creo que la participación institucional dentro de los procesos de la elección de magistrados es importante. Nosotros tenemos participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, todo dentro del Consejo de la Magistratura, del Colegio de Abogados, digamos, yo creo que lo que está en debate hoy es cómo hacemos que la sociedad participe, se despierte y poder hacer los procesos más transparentes. Esto no excluye a que haya una posibilidad de autopropuesta con propuestas de distintas instituciones. Se pueden combinar, se pueden convivir. Yo creo que hay que ir hacia esos caminos de diálogo, de no imponer las cuestiones, y creo que todo este camino que hay que recorrer pone en debate un poder del Estado que muchas veces está invisibilizado, porque hablamos del Ejecutivo, del Legislativo, pero del Poder Judicial lo tocamos muy tangencialmente, no incorporándolo como el tercer poder del Estado, ¿no? Entonces creo que ahí se abre también un debate, en Argentina lo tuvimos, muy fuerte, de la democratización de la justicia. Sí. Bueno, yo voy a ir a la pausa para que nos enfoquemos en el tema de las cárceles, ¿les parece? Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a PAC Credomatic. Cada vez más simples, cada vez más inclusivos. PAC Positivo. Bien, el tema de las cárceles en el país, ¿qué proponen los ombudsman sobre este tema? Quiero comenzar con usted, por favor, sí, procurador. Bueno, nosotros desde la óptica de los derechos humanos o el enfoque de derechos humanos, naturalmente que estamos conscientes que las personas privadas de libertad deben ser tratadas con dignidad, no con privilegios, sino como persona que es con dignidad. Y eso pasa porque el Estado, en su poder, planifique a largo tiempo espacios que garanticen una atención o un tiempo de resguardo que garantice esos principios que conocemos como los principios de Mandela, en los cuales se establece los derechos que le asisten a cada privado de libertad sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho al trato con dignidad. No estamos diciendo que deben tener una alimentación más allá de la adecuada para conservar su salud. No estamos diciendo carne, pollo, salmón y esas cosas, sino una dieta que permita conservarle la salud.
sabemos que por el solo hecho de estar privados de libertad ya hay una afectación. Hay la afectación al libre tránsito y que obviamente están en esos sitios las personas que han sido condenadas para cumplir una pena que se les ha impuesto por la comisión o la omisión de algún tipo Ahora, penal. en su país la política del actual presidente Bukele ha sido muy fuerte en el tema de mareos, principalmente en este sentido, sí, en el tema alimenticio, en el tema de asistencia médica, y créanme que la están pasando bien difícil, ¿verdad? Sí. Los mareros en su país. Bueno, yo no quisiera ser contestatario a lo que usted acaba de decir, pero sí creo que nosotros como procuradores y defensores, una de las características que tenemos es la responsabilidad. Y cuando emitimos un pronunciamiento lo hacemos sobre la base de la investigación, sobre la base de la información, y no lo hacemos como algunos políticos tienen por tradición, hacer una opinión y luego tener que decir, no, es que no era de esa manera. Nosotros procuramos no caer en ese error. En el caso de El Salvador, por supuesto que hemos visto en redes sociales diferentes opiniones, manifestaciones, expresiones de gente del gobierno que ha expresado se está trabajando de esta manera y solo se va a dar comida una vez al día y van a estar encerrados, no van a tener luz. Es verdad que hubo en el 2020 una medida ordenada por el presidente de la República para que se declarara la emergencia nacional en todos los centros penales y dijo ni una gota de sol hasta nuevo aviso. En la Procuraduría nosotros aperturamos un expediente, hay 2 expedientes sobre esa decisión, porque una fue adoptada en marzo de 2020 y la otra fue adoptada en abril de 2020, en donde se dijo que la responsabilidad estaba dada porque el proceso de ley no es de esa manera. No es que el presidente ordena y al director haga esto y el director hace eso, no, es al revés. La ley establece que es el director de cada centro penal el que, conforme a lo que está viviendo, establece la necesidad de declarar una emergencia sectorial o general. Y esa decisión es puesta a disposición del director general de centros penales, quien la analiza para confirmarla, ratificarla o revocarla. Y esta a la vez es puesta al juez de vigilancia penitenciaria, quien finalmente decide cuál es. Esa es la razón que le decimos. Ahora, en el contexto que está viviendo El Salvador, yo personalmente estuve el jueves de esta semana, el miércoles de esta semana, estuve en el centro penal conocido como Mariona, que es uno de los más grandes y más conocidos en El Salvador, y hemos constatado que efectivamente hay hacinamiento, que efectivamente los espacios que se tienen no son los apropiados para la cantidad poblacional de privados que hay. Y por esa razón, en una de las recomendaciones que he planteado es que se procure la generación de espacios adecuados que permita la mejor estancia de los privados de libertad, no con privilegios, como algunos lo malinterpretan y por eso nos dicen es que es el defensor de los criminales, es que es el defensor de los delincuentes. No, defendemos personas. Simple y sencillamente defendemos personas, pero también hemos constatado en esa verificación, y aunque a algunas organizaciones de sociedad civil no les guste el comunicado que hicimos, pero es lo que vimos, y no puedo decir algo que no vi o que no percibí solamente porque un grupo de organizaciones quieren que diga lo que ellos quieren escuchar. La INDH, yo lo he dejado clarísimo en varios comunicados, no atendemos a agendas políticas partidarias de nadie, como tampoco atendemos agendas de organizaciones de sociedad civil. Somos independientes y deben entendernos en esa dinámica. Yo he estado el miércoles con mi equipo de trabajo en el Centro Penal de Mariona, hemos conversado con muchos privados de libertad y nos han confirmado que sí reciben la alimentación las 3 veces al día, que asisten a sus clases de formación, que asisten a sus talleres, y hemos confirmado en los talleres de zapatería, de panadería, de obra de banco, de artesanía, en donde está la gente. Obviamente hay aspectos a mejorar. Hemos visto la atención en salud que se les está brindando. Por supuesto que los espacios nunca nos quedan satisfechos, pero es una de las recomendaciones que hemos planteado. Perfecto. Voy a la última pausa, ya regresamos. Bien, gracias a nuestros invitados por su comparecencia esta mañana. Gracias, don Mario López. Mucho gusto compartir. Gracias también a Ismael Ring, muy amable. Gracias también aquí a nuestro amigo José Apolonio Tobar. Hombre, gracias a usted, a la gente de Frente a Frente por invitarnos, y por supuesto un saludo a toda la población hondureña que nos estuvo escuchando y viendo. Gracias también a don Gulfedo. Muchas gracias. Abogada, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted un feliz día. Por supuesto que con las fuerzas de
don Renato Álvarez en las próximas emisiones del Frente a Frente. Buenos días.